Bienvenidos a Liderazgo 21, la evolución de creer creando. Hoy en el canal vamos a hablar de una de las vertientes principales del sistema educativo, que es la educación financiera. Voy a compartir una información que no es nueva, pero que sí es importante distinguirla porque nos hace darnos cuenta hacia dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos diarios, que definitivamente se van a ver reflejados en la cosecha que tengamos en algún tiempo determinado. Entonces, antes de empezar a hablar sobre los diferentes ingresos que hay en la economía, que específicamente son dos ingresos, voy a explicar un poco también cómo ha pasado los factores productivos de la economía, que son tierra, capital y trabajo, hasta el siglo XX, cómo han pasado por diferentes eras y han hecho de manera importante que la economía y que la mente de las gentes cambien. En la era del trabajo era pues solamente donde tendríamos mano de obra. Quien tenía mucha mano de obra era quien tenía el poder para decidir dentro de eso. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. En la era fisiócrata fue donde ya empezó a entrar la parte de las tierras. Entonces, quien tuviese muchas tierras tenía el poder. No tanto quien las tuviera para cultivarlas, sino quien tuviera posesión de ellas. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, de la era de la industrialización, llegó la era industrial como tal, y allí fue donde el capital, el dinero creado por el hombre, fue ya el que empezó a tener el poder. Entonces allí ya empezamos a darnos cuenta que las personas que tenían este capital eran quienes podían decidir y quienes podían decir hacia dónde se iba y se dirigían unas partes de la sociedad. También nos dimos cuenta que el día está dividido en 24 horas y que esas 24 horas las tenemos que aprovechar. Muchas teorías económicas, muchos libros nos hablan y nos dicen que deberían de estar divididos en 3 momentos: 8 horas para trabajar, 8 horas para ocio y 8 horas para descanso. Cuando hablamos de ocio no es de entrar a descansar solamente, sino de hacer actividades que a nosotros nos nutran como seres humanos, porque muchos de los seres humanos no laboran o trabajan en una actividad que sea plenamente de su agrado, entonces no se sienten totalmente conformes allí y necesitan esos otros espacios. Igual también son espacios para nutrir con familia, con amigos, con saberes nuevos, con diferentes momentos, que como anteriormente también lo hemos mencionado en este canal, la vida está llena de momentos. Y esos momentos necesitamos tiempo para disfrutar de ellos, y en este siglo XXI inevitablemente necesitamos también recursos económicos para disfrutarlo. También cuando llega el siglo XXI, a estos factores productivos de la economía se añade uno más, que es la tecnología. Por eso este siglo XXI hace diferente la forma de generar ingresos. Y ya como veníamos haciéndolo de siglos atrás, pues no nos funciona tanto. Ese ingreso que más nos conocemos nosotros y el que más ha sustentado los hogares y el que nos crió también a muchos de nosotros es el ingreso lineal o el ingreso activo. Es decir, cambias tu tiempo de tu energía vital por unas horas de trabajo, normalmente son 8 horas diarias, 40 horas a la semana, 160 horas al mes, y recibes un salario por ese valor. Cuando vamos caminando en la vida y vamos queriendo algunas cosas, nos vamos comprometiendo con una casa, con querer tener una mejor calidad de vida, a veces ese ingreso no nos alcanza. Entonces tenemos que diversificarlo, y ahí es donde empezamos a sacar de ese tiempo de descanso y de ese tiempo de ocio, a sacarlo para poder volverlo nuevamente productivo, subir nuestra recta presupuestal o nuestro salario, y para poder tener mejor una calidad de vida. Pero entonces, también dentro de ese mismo ingreso activo hay un ingreso lineal, que es el ingreso que se utiliza más que todo en Estados Unidos, que es un ingreso que te pagan por horas. Entonces, si quieres más productividad o mayores ingresos, pues tienes que trabajar muchas más horas. En este ingreso hay que tener claro que es solamente el esfuerzo de nosotros como empleado el que hace que esa acción o ese resultado se dé. Por eso pasa a ser un poco agotador. También hay que tener en cuenta que este ingreso, cuando ya llega a ese tiempo de júbilo, de descanso, en donde puedes recibir ese ingreso sin necesidad de estar trabajando y entregando tu energía vital de manera diaria a él, pues llega algo que llamamos pensión. Pero esta pensión no es heredable, solamente es entregada en algunos momentos, o sea, al compañero o la compañera de la persona si tuvieron una construcción de hogar, o alguno de los miembros de la familia que tenga algo sustancial. Eso depende también de la legislación laboral del país en el que me estés viendo, pero normalmente sucede de esta manera, no es heredable.
Entonces sucede otro ingreso que no es que sea nuevo, pero es un ingreso que solamente un 10% de la población lo conoce, que es un ingreso residual o un ingreso por regalías o un ingreso pasivo. En este ingreso se pueden tener catalogados los inmuebles, los bienes, o sea, es decir, si tienes una gran actividad en ese ingreso lineal y tienes una acumulación de un patrimonio, pues puedes crear un ingreso pasivo. Es decir, puedes tener una vivienda y esa vivienda obtener unos ingresos mensuales. Eso quiere decir que así te muevas o no te muevas, ese ingreso va a llegar a ti. Pero normalmente no sucede eso en la población. No, el común de la población, el 80%, ese salario siempre lo tienen para la subsistencia diaria. Entonces volvemos al ingreso residual. El ingreso por regalías, que es lo mismo, es un ingreso que se basa realmente en una definición económica, que es un derecho compensacional adquirido por un bien, por una idea, por un servicio o por un producto. Pero hay veces que la mayoría de la gente no somos tan inventivos o tan creativos como para crear una figura de esta o una idea que podamos venderla y que paulatinamente en el tiempo recibamos un porcentaje, porque la parte compensacional nos habla de un porcentaje sobre eso durante el tiempo. ¿Cuál es la ventaja de este ingreso por regalías? Que este ingreso sí es heredable hasta la quinta generación y en algunos casos hasta el infinito. Por eso, algunas de las familias de Gabriel García Márquez, que es uno de los Nobel de Literatura colombianos y que hizo unas obras muy bonitas, todavía la gente sigue ganando por esas obras. Él, cuando escribió 100 años de soledad, se demoró un gran tiempo haciéndolo y tuvo una gran inversión de su energía vital sobre él. Cuando lo vende y cada una de esas reproducciones en los diferentes países del mundo que se dé, le pagan un porcentaje sobre eso. Poco de mucho da mucho. Y la otra, que es una publicidad súper efectiva y que nosotros ahorita en el siglo XXI sí la entendemos mucho más, que es la recomendación. Es decir, algo que a mí me guste, algo que yo haya probado, lo recomiendo y se genera un ingreso. Normalmente la gente del común pues dice, yo no tengo algo extraordinario para mostrar, entonces por eso tal vez no conocemos ese tipo de ingreso, pero se viene desarrollando hace muchísimos años. Y es un ingreso que nos permite tener una libertad económica, porque en un tiempo determinado tienes que invertir tu tiempo y tu energía vital para construir ese ingreso. Pero pasado el tiempo puedes dedicarte a otras cosas y ese ingreso sigue llegando de manera recurrente. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro, ya que el ingreso lineal tenemos que esperar llegar a una pensión para poder disfrutarlo sin que nuestra energía vital esté entregada allí. Esas dos diferencias hacen que nosotros como seres humanos miremos que el sistema a veces no funciona ni tiene los resultados que nosotros queremos. Pues porque a veces colocamos la escalera en la parte que no es la propicia para generar esos ingresos. Porque este sistema nos funcionó mucho hasta que llegó la tecnología, hasta que llegó la inmediatez y hasta que llegó algo súper importante que no podemos negarlo, que es la globalización. Cuando llegó la globalización, no solamente nuestros competidores eran nuestro mercado local, también ya empezó a ser el mercado internacional que también competía con el mercado local para los consumidores. Entonces esto hizo de que se nos ampliara el espectro sobre los bienes, los servicios que nosotros queríamos poseer en nuestra vida. Y eso hace también de que nuestra calidad de vida o disminuya o aumente dependiendo de la energía que se entregue a este. Pero hay que tener en cuenta que existen muchas plataformas ahorita en el siglo XXI, tanto digitales como tradicionales, que permiten que creemos este ingreso residual solamente aprendiendo a trabajar personas con personas y apalancándonos en estas plataformas. Eso es súper importante, porque mira que solamente hasta antes del siglo XXI solamente se veían para personas que tuvieran talentos extraordinarios. Por eso es tan poco conocido para la gente del común. Pero en el siglo XXI y después del año 2020, que nos enseñó que si nos unimos como seres humanos hacia un mismo objetivo, logramos grandes cambios, logramos grandes revoluciones, pues se dio la oportunidad de que en plataformas digitales personas pudieran unirse con personas, recomendar un producto, un servicio, una idea o un bien y obtener todos un beneficio de esto. De eso se basa la economía colaborativa o la economía solidaria, de la que también hemos hablado un poco en el canal y que también se hace necesaria de que aprendamos en este momento a implementarlas, porque si no, como seres humanos vamos a estar
en un sistema que no nos está generando los resultados que nosotros queremos, pero sí nos está desgastando y nos está llevando a disminuir nuestros sueños a solamente un ingreso. Entonces, esa es como la diferencia puntual que hay entre los dos ingresos, el ingreso lineal y el ingreso pasivo. Y la invitación en Liderazgo 21 es que tomemos todas las herramientas necesarias para que podamos co-crear el sistema que nosotros queremos y montarnos en esas nuevas carreteras y en esas nuevas vías de formar ingresos. Eso es un poco de la explicación económica que quería compartirles el día de hoy. Déjanos un comentario o alguna inquietud que tengas. Suscríbete al canal para que puedas ver mucha más información. Bienvenidos a Liderazgo 21, la evolución de creer creando.